El trabajo con proyectos formativos. ¿Qué son los proyectos formativos? Los proyectos formativos son conjuntos de actividades relacionadas entre sí para analizar y resolver problemas contextuales, poniendo en acción diversos saberes del currículo de manera articulada. Así también son una estrategia para formar y evaluar las competencias de los estudiantes a partir de la resolución de problemas del contexto, a través de la planeación, actuación y comunicación de las actividades realizadas y evidencias logradas. Las partes claves del proyecto formativo son las competencias, los problemas de contexto, las actividades y la metodología de evaluación. Las competencias se definen como la actuación integral para la realización de actividades y resolver problemas de una determinada área, con idoneidad, mejoramiento continuo y ética. El problema de contexto. Visto desde el pensamiento complejo, un problema es un reto que va de una situación dada a una esperada. El contexto puede ser personal, familiar, social, económico, cultural, deportivo, científico, tecnológico, ambiental, etc. Un problema de contexto es todo aquello que parte del entorno o vivencia del individuo. ¿Cómo plantear un problema de contexto? Un problema de contexto puede plantearse en forma de pregunta o como una oración, cuyo verbo en infinitivo implique reto. En un proyecto formativo, todo problema contextual va relacionado con las competencias y los criterios o aprendizajes esperados. Son retos que buscan que las situaciones actuales lleguen a formar parte de una situación esperada. Las actividades de un proyecto formativo se hacen de acuerdo con las competencias que se esperan formar, así como los criterios de aprendizajes esperados y el problema de contexto. El docente puede proponer algunas actividades, pero es importante que sea el estudiante quien proponga estas de acuerdo a sus intereses. Es necesario determinar qué acciones corresponden al docente y cuáles llevarán a cabo los estudiantes. Es necesario establecer tiempos o sesiones. Las actividades se desarrollan de acuerdo a las fases de cada proyecto. Metodología de la evaluación. Esta se planifica con base en mapas de aprendizaje, considerando las competencias a evaluar, los criterios o aprendizajes esperados, el problema de contexto, las actividades del proyecto y las evidencias. Estos mapas de aprendizaje contienen niveles de desempeño que van determinando los avances de los estudiantes e impulsarlos al logro de metas. Los niveles de desempeño son receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Las fases claves de los proyectos formativos son planificación, ejecución y comunicación. En la primera fase, que es la planeación, se debe determinar el tipo de proyecto y el problema. Para esto, los estudiantes, con ayuda de su profesor, deberán de darle dirección al proyecto a través de una serie de planteamientos como ¿qué proyecto se puede realizar y cuál es su utilidad? ¿Cuál es el problema de contexto y cómo abordarlo y para qué? ¿Qué necesitamos saber para resolver el problema? Para el diseño de las actividades podemos preguntarnos qué actividades y recursos se requieren y cómo gestionarlos. Así también se debe organizar el trabajo colaborativo, los roles y los tiempos. Para la etapa de la evaluación debemos preguntarnos qué productos o resultados se espera lograr, así como qué instrumentos se emplearán para evaluar los resultados. En la fase de ejecución podemos decir que es momento para continuar, modificar, quitar o agregar actividades para lograr aprendizajes. Durante el desarrollo de estas actividades nosotros nos podemos cuestionar cómo estamos trabajando, qué necesitamos mejorar y cómo, qué saberes necesitamos reforzar, qué logros llevamos y en qué nivel, qué situaciones imprevistas se presentaron. Así también para la evaluación nos podemos preguntar qué logros se obtuvieron, qué se aprendió y en qué se puede mejorar, qué instrumentos se utilizarán para evaluar logros y evidencias.
En la fase de comunicación debemos pensar en cómo, cuándo y a quién comunicar las actividades realizadas y los resultados. En la evaluación debemos pensar qué información se dará y quiénes evaluarán el proyecto y qué instrumentos utilizarán. Para que un proyecto sea formativo, debe considerar las partes claves, sin importar el orden que lleven en el formato. Sin embargo, las actividades son las que van a direccionar el logro de aprendizajes y el desarrollo de las competencias a través del trabajo colaborativo, la metacognición y la comunicación asertiva, entre otros. A continuación se presenta un ejemplo de un proyecto formativo de educación primaria sexto grado.